Esto es una pequeña introducción a nuestros hermanos protestantes que están aquí. Hola genios, ¿cómo están el día de hoy? Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco de la introducción que nos dio el señor Hugo Delgado en su último video, que habla sobre la crisis de la iglesia, pero también dio una pequeña introducción a un estudio que va a realizar en su canal. Disculpen si oyen ruido por ahí, está mi hija aquí en la sala. Pero quería hablar del tema, no voy a poner su video, si quieren vayan a ver su video como hasta el minuto 20, entre el minuto 10 y 20, habla de la introducción de su estudio, ¿no? Aquí se refiere a Mateo 16, ¿no? Vamos a leer qué dice Mateo 16 y vamos a citar la Biblia en el versículo 15. Y él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces él le respondió, Jesús: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino y de los cielos. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra estará atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra estará desatado en los cielos. Bájale por favor, mi amor. Bueno, quería ver primero qué dice Agustín de Hipona en Retractaciones 1.21. Esto dice Agustín de Hipona: La iglesia está edificada sobre aquel a quien Pedro confesó, diciendo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Pues Pedro, llamado por esta piedra, representa la persona de la iglesia que está edificada sobre esta piedra. El Señor no le dijo, ojo aquí, el Señor no le dijo, tú eres la piedra, sino tú eres Pedro, y la piedra era Cristo. ¿A quién confesó Simón? Así como a éste le confiesa toda la iglesia, y por esta confesión ha sido llamado Pedro. Agustín de Hipona en Retractaciones 1.21. También tenemos la homilía sobre Mateo 54.2, ¿no? De Juan Crisóstomo. Es decir, esta fe y sobre esta confesión edificaré mi iglesia. Palabras que dan a entender que muchos creerán en lo mismo que ha confesado Pedro. El Señor bendice las palabras de Pedro y le hace pastor. Bueno, estos son personas muy importantes que han comentado al respecto. Ahora vamos, porque también nos citó a Artie France. Artie France nos dice, en este libro que tengo aquí, nos dice, el nombre Pedro significa roca. Y Jesús usó esta semejanza para designar a Pedro como fundamento del nuevo pueblo de Dios. Su liderazgo involucraría autoridad como la de un mayordomo, cuyas llaves simbolizarían su responsabilidad de administrar los asuntos de toda la casa. Pedro ejercería su liderazgo con su autoridad para declarar lo que se permite y no se permite en el reino de los cielos. Entre paréntesis, atar y desatar tiene este significado en los escritos rabínicos. El relato de los primeros años de la iglesia en Hechos hace ver que Pedro cumplió su papel. Pero la misma autoridad la compartieron los demás discípulos en 18:18, quiere decir en el capítulo de Mateo 18:18, donde es plural. Aquí está singular, aquí en Mateo 16, pero en Mateo 8:18 es plural para todos los demás. Por lo tanto, ojo aquí que nos dice Artie France, por lo tanto, Pedro era un dirigente representativo en vez de tener un mandato supremo.
También nos dice, el texto naturalmente no dice nada acerca de la iglesia en Roma, ni de ninguna sucesión del papel fundamental único de Pedro mismo. Este es R.T. France. Así que ahí tenemos a Agustín de Hipona. También citamos a Juan Crisóstomo. Y ahora estoy citando a R.T. France para ver qué nos dice de quién es Pedro. Ahora también Hugo nos da en su introducción, nos habla de las puertas del Hades. Aquí yo he visto que muchos católicos cuando dicen y las puertas del Hades no preservarán contra la iglesia, no destruirán a la iglesia. Ya ha habido arrianos, ahí están los protestantes. Es como si las puertas del Hades fueran los protestantes o fueran las, las personas, digamos, malas para los católicos, ¿no? Pero R.T. France nos dice algo muy importante sobre las puertas del Hades, también en su comentario. Nos dice que las puertas del Hades es una expresión poética para muerte. Esta nueva comunidad de los que siguen a Jesús nunca morirá. ¿Qué quiere decir las puertas del Hades? ¿Qué quiere decir con no prevalecerán contra ella? Las puertas del Hades. Bueno, que los que creen en Jesucristo, aunque estén muertos, vivirán. Eso es lo que quiere decir. Como dice R.T. France, como lo acabo de leer, ¿no? Es una expresión poética para muerte. Esta comunidad de los que siguen a Jesús nunca morirá. Así que no tiene nada que ver con los malos protestantes que quieren acabar con la iglesia católica, no, para nada. También habló, Huguito nos habló de lo que es el atar y desatar. Bueno, para eso voy a citar a Kevin Vanhooser, es un teólogo también, profesor e investigador de teología sistemática, y él nos dice en su libro Autoridad Bíblica después de Babel, nos dice sobre atar y desatar, dice, en el Evangelio de Mateo Jesús ejemplifica sistemáticamente la forma correcta de atar y desatar las escrituras, mientras que los escribas y fariseos ejemplificaban sistemáticamente la forma incorrecta de hacerlo. Por ejemplo, Jesús ata la ley que prohíbe el asesinato para que sea aplicable a la ira en Mateo 5, 21, 23, y desata la ley que prohíbe trabajar en sábado con respecto a arrancar grano para saciar el hambre en Mateo 12, 1, 9. Observe que desatar no significa que un texto bíblico ya no tenga autoridad, sino solo que es aplicable, sino solo que no es aplicable en tal o cual situación. La ley nunca se equivocó cuando se interpretó correctamente. Nos dice también Jesús otorga esta autoridad interpretativa, el derecho a emitir juicio sobre lo que es o no evangélico, en el sentido de según el evangelio a la iglesia. Así que aquí tenemos, si quiero seguir un poco más adelante, las palabras de Jesús en Lucas 11:52 dejan claro lo polémica que es esta medida. Hay de ustedes, abogados, porque se han llevado la llave del conocimiento. Ustedes mismos no entrarán e impidieron la entrada a los que entraban. La autorización dominical para definir la doctrina correcta es la idea principal de Mateo 16:19. Te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que la impulsó inmediatamente fue la confesión apostólica, la aclamación, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que también nos hablaba un poco el señor Hugo de Timoteo, si no mal me equivoco, Timoteo 3:15. Y para darle respuesta al señor Hugo, voy a hacer uso del comentario que hizo en 1 Timoteo 3 el teólogo británico Donald Guthrie, y él nos dice referente a Pablo, él usó de la metáfora casa de Dios para describir la iglesia
en un eco del versículo 5. ¿Qué nos dice el versículo 5? Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Nos dice, y él explica por qué Pablo está preocupado de que un oficial gobierne bien su familia. Él ahora amplía la ilustración al introducir una doble metáfora, columna y fundamento. Versículo 15. Pablo no está dando más énfasis aquí a la iglesia que a la verdad. Pablo no está dando más énfasis aquí a la iglesia que a la verdad. ¿A qué me recuerda esto? Bueno, me recuerda a Agustín Laje, parafraseando lo que dijo en un video, que él prefiere estar del lado de la verdad que estar del lado del Papa. Si el significado es que el trabajo de la iglesia es para dar testimonio de la verdad, como también para combatir a los falsos maestros, la palabra traducida fundamento debe ser comprendida en el sentido de un baluarte puesto para defender la verdad. ¿Qué nos dice Agustín de Hipona en sus sermones? Dice, quiero ser obispo, o si yo fuera obispo, dice alguien, ojalá lo fueras. Buscas el nombre o la realidad. Si me atreveré a decir que no hay obispos malos, porque si son malos, no son obispos. Yo me pregunto, ¿hubo papas malos? ¿Son papas o no son papas? Bueno, Hugo, como ves, aquí te doy un poco de respuesta a cómo leemos estos versículos. No los cortamos, sino leemos todo su contexto. No podemos decir un versículo aquí y otro por allá, porque entonces caeríamos en cualquier pensamiento ridículo, como el que decía el pastor de la Luz del Mundo, Carlos Montemayor, que decía, nosotros somos la iglesia verdadera porque somos la luz del mundo. Y ahí dice que Jesús nos decía, ustedes son la luz del mundo, ¿ves? Ahí estamos nosotros. Así que si sacamos versículos de su contexto, podemos hacer que el versículo diga cualquier cosa. Y nada, genios, bueno, esto es rápido, pero es solamente un pequeño comentario que quería hacer a la introducción que dio el señor Hugo, y espero que lo disfruten conmigo. Nada, genios, chao.